Continuamos con nuestra formación de MIOX MS Fundamentos. Vamos a entrar en la lección 4, Historia de la electroestimulación. Quiero deciros que esto es un tema bastante interesante y que aquellas personas que tengáis un interés muy especial en aprender estudiar sobre la historia de la electroestimulación muscular, sus orígenes, cómo evoluciona a lo largo de los siglos y cuáles son todos los detalles en relación con la historia y evolución de la electroestimulación hasta nuestros días, os sugiero que vayáis a bibliografía específica o contactéis conmigo y os ayudaré a ampliar el material. En esta presentación quiero tratar los fundamentos de la electroestimulación muscular y he considerado muy importante conceptualizarla también y ponerla en valor haciendo alusión a su historia. Pero en este curso voy a hacer como un repaso histórico citándoos los puntos más importantes que nos encontramos a lo largo del paso de los años, en este caso de los siglos, incluso vais a ver que milenios, y me voy a limitar a ello, a hablar de lo importante, de los puntos a destacar que nos van a facilitar que nuestras cabecitas nos hagamos un esquema de dónde parte el concepto inicial y cómo llega a nuestros días. Como ya he dicho, los detalles históricos os sugiero que vayáis a la bibliografía específica de historia de la electroestimulación muscular, la cual no es el propósito de este curso, ¿de acuerdo? No es un curso de historia, es un curso de fundamentos y vamos a repasar la historia apenas en sus cuestiones más importantes y destacadas. Así que, bien, vamos allá. Referencias históricas más destacadas de la electroestimulación. Aquí estamos. Y os leo. Los registros más antiguos datan del año 2750 a.C., cuando eran utilizados peces eléctricos, se habla del pez gato, así aparece en la bibliografía, para producir descargas y obtener efectos analgésicos. Existen referencias en los jeroglíficos de Orapollo. Fijaos, 2750 a.C. y con efectos analgésicos. Vais a ver que el origen, muchas de las alusiones históricas hablan inicialmente de analgesia. Continúo. En algunas lecturas de Tales de Mileto, año 600 a.C., filósofo considerado uno de los 7 sabios de Grecia y descubridor de la electrostática, como ya sabéis, carga eléctrica producida por rozamiento de materiales, se hace referencia al uso del pez torpedo para el tratamiento de algunas artralgias. Continuamos con efectos analgésicos. Vemos que originalmente hablaban de unos peces eléctricos, concretamente el pez gato, y que en bibliografía muy posterior empiezan a hablar del pez torpedo. ¿Sí? Continuamos evolucionando a lo largo de los años y nos vamos al 400 a.C. En un diálogo de Platón a Sócrates se hace referencia, aunque sea como metáfora, al pez torpedo, indicando sus capacidades paralizantes. Seguimos evolucionando y nos vamos ya a la época después de Cristo. Scribonius Largus, médico de Mesalina y del emperador romano Marco Aurelio. Esta es probablemente la referencia escrita más antigua sobre los efectos analgésicos de los peces eléctricos. Aparecen referencias anteriores, como ya hemos dicho, a través de jeroglíficos y algunas citas, estos diálogos entre Platón y Sócrates, pero la referencia escrita más importante, con mayor importancia en toda esta época tan antigua y a la que más valor se da actualmente en la bibliografía, es a esta, del año 46 después de Cristo. Parece ser que es una de las redacciones escritas que mejor detallan y hablan de la aplicación de las corrientes eléctricas con fines de analgesia, aunque en este caso a través de estos famosos peces eléctricos. Continúo leyendo. Scribonius usaba estos peces para curar neuralgias, cefaleas, artritis y tratar la gota. Dicen textualmente, situaba un pez torpedo negro vivo sobre el órgano que presentaba dolor. Si continuamos evolucionando, siglo II después de Cristo, Galeno compara los efectos producidos por estos peces eléctricos y lo que hoy conocemos como crioterapia. Ya estamos hablando aquí de comparación de diferentes metodologías a la hora de producir una analgesia. Y como ya hemos dicho, tratamiento de artralgias, de cefaleas, ¿de acuerdo? Veis que seguimos evolucionando en el tiempo y sigue hablándose todavía de la aplicación de la corriente eléctrica con efectos analgésicos. Pero es que si volvemos atrás, claro, nos estamos yendo a casi el año 3000 a.C.,
estamos hablando hasta aquí, resumido en 1, 2, 3, 4 y 5 citas que se leen rápidamente, pero estamos hablando de 3000 años. Claro, es lo que había, ¿no?, en aquella época, ¿no? Pero claro, 3000 años, estamos hablando de muchos, muchos, muchos años. Creo que esto es digno de poner poner en valor y darle la importancia que merece a cómo el ser humano desde hace miles de años ha, entre comillas, jugado con la corriente eléctrica y los efectos que en el cuerpo humano ha podido producir, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues seguimos evolucionando. Hasta aquí hemos hablado de todo de analgesia. Nos vamos al siglo XVIII. Se inventa la botella de Leyden. Esta botella permite almacenar y transportar la electricidad. Claro, esto ya genera además de que hemos dado un salto considerable en la historia, pero aquí estamos hablando de una nueva etapa. Se abre una nueva etapa, la capacidad de almacenar y transportar la electricidad. Y aquí cuando se generan comparaciones con las propiedades de los famosos peces eléctricos. Claro, en el momento en el que el ser humano siente la capacidad a través de su investigación de almacenar y transportar corriente, empieza a comprobar cómo esta corriente que aplican con estas botellas, que ahora lo haré a través de unas chispas, cómo sus efectos pueden ser comparables a lo que durante ya miles de años llevaban aplicándose, ¿no? Concretamente, pues nos estaríamos yendo a 3000 años atrás antes de Cristo, más, pues bueno, estamos en el siglo XVIII, pues año 1700, ¿no? O sea, estamos hablando de 4000 y casi 5000 años, ¿no? Bueno, continúo. Las botellas de Leyden comienzan a sustituir a los peces eléctricos y estos investigadores, concretamente aquí ya en este caso, no quien lo inventa, sino alguien que lo aplica, Edward Bancroft, empleaba estas chispas liberadas con fines terapéuticos. Seguimos evolucionando la historia, seguimos en el siglo XVIII, pero es que en los siglos XVIII, XIX, XX hasta fecha de hoy es cuando ocurren grandes cambios, ¿vale? Bien, una referencia, os lo he puesto aquí a conciencia en negrita y en mayúsculas, referencia destacada. A finales del siglo XVIII, Galvani, convencido de que las células vivas del cerebro podían generar y almacenar electricidad y liberarla en forma de contracción muscular, describió, y esto es algo muy conocido en el mundo de la electroestimulación, o toda la gente que la hemos estudiado, siempre, por lo menos a mí, me llamó mucho la atención y si queda grabadita en la memoria. Dice, en cómo las ancas de rana se contraían cuando un arco formado por dos metales diferentes colocados en serie toca simultáneamente los nervios de las ancas y la médula espinal. En definitiva, compañeros, lo que estaban haciendo es cerrar un circuito eléctrico sobre las ancas de rana y ver que se producía una contracción muscular. ¡Wow! Hemos pasado, y vuelvo atrás, con vuestro permiso, de utilizar pez gato, posteriormente el pez torpedo, desde el año casi el año 3000 a.C., evolucionamos hasta el siglo después de Cristo y continuamos hablando de efectos analgésicos, ¿vale?, producidos por peces eléctricos. Damos un gran salto de nuevo cuando hablamos de la capacidad de almacenar y transportar la electricidad, y el siguiente gran salto o el siguiente nota histórica de gran importancia es cuando hablamos ya de células vivas y de, subrayo aquí, generar y almacenar electricidad y liberarla en forma de contracción. Y cuando hablamos de este experimento realizado con ancas de rana, estamos hablando ya de lo que entendemos como un circuito eléctrico. Bien, continuamos. Siglo XIX. Demuestran que los nervios y los músculos son electrogénicos y que debía existir una sustancia capaz de transmitir los impulsos nerviosos. Posterior a esta reflexión se pudo comprobar que el pez torpedo tenía unas concentraciones muy elevadas de acetilcolina. Hoy en día sabemos que la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en la contracción muscular. ¿Veis? ¿Veis la evolución? Y la repito: peces eléctricos, efecto analgésico. Empezamos a descubrir
que la corriente puede ser almacenada y transportada. Este formato de corriente empieza a sustituir a los peces eléctricos. Empezamos a hablar ya de cuestiones de electrofisiología, de aplicar circuitos eléctricos en esta investigación. Descubrimos y hablamos posteriormente, ya en el siglo XIX, de la acetilcolina. El entendimiento de la acetilcolina nos ayuda a comprender cómo estos peces eléctricos producían estas grandes descargas eléctricas por los grandes niveles que tenían de este neurotransmisor. Y bueno, y ahora nos vamos a algo que quizá pues, nos despierte una curiosidad muy grande por el hecho de ser un dato muy reciente. Siglo XX, Academia de Ciencias del Deporte de Moscú, bajo la dirección del profesor Koz, observan cómo las corrientes rusas o corrientes de Koz, de aquí viene el famoso nombre de corrientes rusas, la cual hoy en día la gente sigue confundiendo esta denominación con otros tipos de corrientes más actuales, pero esto nos recuerda que las corrientes rusas reciben este nombre por este digamos, contexto histórico, ¿vale? Pero que no son las que actualmente estamos aplicando como corriente rectangular, bifásica y compensada. Lo que estamos aplicando hoy es una evolución de las corrientes rusas, ¿vale? Así que no confundamos una cosa con la otra. Venga, continúo. Estamos en Moscú. Observan cómo las corrientes rusas o corrientes de Koz, haciendo honor a este profesor, son capaces de favorecer el rendimiento deportivo e incluso producir hipertrofia. Se empieza a utilizar como método de entrenamiento en la década de 1960 en la antigua Unión Soviética. Primer dato histórico que tenemos de la aplicación de la electroestimulación, aunque sea mediante corrientes rusas, en el campo del rendimiento deportivo, década de los 60. Y aquí nos vamos a quedar con dos ideas: repercusión inicial y poca expansión. Y ahora os lo leo en detalle. Repercusión inicial, claro, una gran repercusión inicial porque se observaron unos grandes resultados en ganancias de fuerza. Y esto, digamos, que sorprendió a la comunidad científica, a la comunidad deportiva. Al mismo tiempo, poca expansión debido a que la tecnología estaba poco desarrollada y someter a un deportista a este tipo de entrenamiento, pues bueno, venía a ser prácticamente una tortura, ¿no? Bien, seguimos evolucionando, estamos ya ahí. McDonnell, fisiólogo, en 1979 define la electroestimulación neuromuscular como, y abro comillas, imposible de aplicar a causa de los altos voltajes necesarios y a la imposibilidad de realizar contracciones tetánicas. Y ahora os voy a subrayar esto: imposible de aplicar a causa de los altos voltajes necesarios. Todos oímos hablar de cronaxia, reobase, parámetros eléctricos, y bueno, yo estudio los parámetros eléctricos porque así personalizo mis entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente, por favor, debéis de poner muy en valor todo el estudio que hacemos en relación con los parámetros eléctricos, porque precisamente rompen con este concepto que acabamos de leer. En 1979 aún se definía la electroestimulación como imposible de aplicar a causa de altos voltajes, es decir, la cantidad de energía que se tenía que aplicar para producir una contracción muscular era muy alta. ¿Por qué era necesaria tanta cantidad de energía? Pues era necesaria tanta cantidad de energía porque la energía, los parámetros eléctricos, las características de la corriente no estaban correctamente individualizadas. Todavía no había la suficiente evolución. Por eso, cuando hablamos de la historia de la electroestimulación muscular, damos un salto de 5.000 años, prácticamente hablando de peces eléctricos y efectos analgésicos, con todo, por supuesto, con todo mi respeto al grandísimo mérito que en aquella época podía suponer hacer estos descubrimientos. Pero cuando nos vamos a finales del siglo XX, finales del siglo XX, vemos que acontecen ¿cómo decirlo? Actos históricos de gran trascendencia, y en pocas décadas se producen grandes cambios. Esto es lo que me venía a referir. Y claro, vuelvo aquí: imposible de aplicar a causa de los altos voltajes. Estamos en 1979, cuando el profesor McDonnell describía la electroestimulación. Y os digo esto porque hoy, cuando estudiamos los parámetros eléctricos, no solamente estamos hablando de individualizar entrenamientos, estamos hablando de que gracias a conocer los parámetros eléctricos
gracias a conocer la cronaxia y la reobase y la relación que entre ellas tienen de proporcionalidad, hemos conseguido llegar a un punto en el cual con poca cantidad de energía somos capaces, de energía eléctrica, repito, con poca cantidad de energía eléctrica somos capaces de producir contracciones musculares. ¿Y esto es importante o es una mera curiosidad? Pues no es una mera curiosidad y realmente es algo muy importante. Porque realmente la famosa, y vuelvo atrás, la famosa tortura que podíamos asociar al entrenamiento con electroestimulación en la década de los 60 era consecuencia precisamente de que la falta de evolución o de individualización de los impulsos eléctricos hacía que fuera necesaria aplicar una cantidad alta de energía. Y es que una cantidad alta de energía produce dolor, produce desconfort y en casos de exigencia deportiva, tortura. ¿Por qué hoy ya no entendemos la electroestimulación muscular como una tortura? Pues precisamente porque hemos llegado al punto en el que para producir una contracción muscular no son necesarias cantidades altas de energía. Y quiero decir que con pequeñas cantidades de energía, gracias al conocimiento de los parámetros eléctricos, somos capaces de producir las buscadas y pretendidas contracciones musculares que van a producir desarrollo de fuerza. Por ello, hoy en día es una lástima que una gran parte de la comunidad profesional que trabaja con electroestimulación esté trabajando sin el conocimiento adecuado, porque finalmente lo que están produciendo es que por desconocimiento y falta de control de los parámetros eléctricos están produciendo en muchos casos, induciendo o inyectando de alguna forma unas cantidades de energía a sus clientes superiores a las que podrían haber sido necesarias para producir una contracción muscular de la misma magnitud, con la diferencia de que cuando una contracción muscular es producida con parámetros eléctricos adecuados, idóneos y con conocimiento, se habrá conseguido dicha contracción con cantidades de energía menores. Y repito, cuanto menor es la cantidad de energía, mayor es el confort. Cuanto mayor sea la cantidad de energía, mayor el disconfort y el dolor. Obviamente, con las corrientes que tenemos hoy en día, no vamos a producir la famosa tortura que se asociaba en la década todavía de los 60, pero obviamente dentro de la evolución que ha tenido la electroestimulación muscular y sin llegar a esos extremos de tortura, dentro del confort y de la calidad de corriente que tenemos hoy, pueden haber trabajos igual de efectivos y más cómodos o menos dolorosos, siempre y cuando los parámetros eléctricos se conozcan y se controlen. ¿De acuerdo? Bueno, espero que este repaso histórico nos haya ayudado a entender un poquito mejor la electroestimulación muscular, cuál es su origen, cuál es su pretensión y cómo llegamos a tener lo que hoy tenemos y estamos en mayúsculas disfrutando hoy en día. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar en una siguiente grabación hablando algo más sobre historia de la electroestimulación muscular. Para que el vídeo no se haga demasiado largo, concluyo aquí la grabación y seguiremos estudiándola. Ya sabéis que, como siempre, tenéis en esta misma página, más abajo, los comentarios para plantear las dudas que se os sugiera tras la escucha de este vídeo. Y, bueno, que toméis apuntes y que aprovechéis al máximo el conocimiento que se está compartiendo con todos vosotros. Gracias por estar ahí.